demanda ciudadana y son los propios ciudadanos los que generan una aplicación para que entre los propios ciudadanos, bueno, pues accedan a una cierta información, etcétera, de una manera colaborativa, ¿no? Yo creo que esto en los próximos años lo vamos a ver de una manera mucho más activa. Por tanto, en fin, las administraciones deben de saber que o dan respuesta a los ciudadanos o cada vez más los ciudadanos se darán respuesta a sí mismos a sus demandas y necesidades, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, nos dirigimos hacia un tipo de administración más perceptiva, que deja pasar, que transpira más la información, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. El uso de las redes sociales van a permitir a las administraciones conocer mejor lo que sucede en su entorno. La cada vez más intensiva interacción entre ciudadanos y de ciudadanos con administraciones públicas está generando una cantidad de información que las entidades públicas pueden utilizar de manera que comprendan mejor lo que pasa en su entorno, ¿no? Yo creo que ahí el papel de las redes sociales, de las tecnologías sociales, es fundamental. Existen grandes datos, lo que se denomina ahora el Big Data, ¿no? Que oiréis en muchos foros, ¿no? Que está todo el mundo como loco para analizar esos grandes datos. Bueno, pues se está generando un volumen de datos como no se había producido antes en la historia, y ahí las administraciones públicas también tendrán su rol a la hora de analizar, de entender estos datos para gestionar mejor y para comprender mucho mejor su entorno social. Por tanto, iremos hacia administraciones posiblemente más inteligentes, ¿no? con esta cantidad de datos generados. Y hablando de inteligencia, la inteligencia de masas, ¿no? Las tecnologías sociales sirven como herramientas idóneas para permitir la producción colaborativa de conocimiento. Ya conocemos experiencias de éxito como la Wikipedia, ¿no? Que es algo que todo el mundo conoce de manera generalizada, ¿no? Y en el ámbito público, yo voy a acabar este punto preguntando lo siguiente: ¿qué pasaría si pusiéramos a trabajar juntos y a pensar y a producir de una manera conjunta en el ámbito de la lengua hispana a los 15 millones de empleados públicos que existen entre España y Latinoamérica? Bueno, la respuesta la tendremos seguramente en los próximos años y la respuesta se dará a través del uso de estas tecnologías sociales. Cada vez existe mayor generación de conocimiento, mayor colaboración en el ámbito público, y yo creo que esta es la vía que nosotros estamos investigando y que nos va a llevar a la respuesta de qué será la administración pública en los próximos años, ¿no? El uso de redes sociales y la intervención de los ciudadanos en ellas. Bueno, ahora sí vamos a hablar en fin, cómo se fraguó el libro. En primer lugar, la motivación, ¿no? ¿Por qué pusimos en marcha este proyecto? Para ello, yo creo que fue esencial el convencimiento que tenemos tanto Ignacio, tanto Nacho Criado como yo, sobre la necesidad de acercar la academia, el mundo académico, a la administración pública. A veces la universidad no es todo lo permeable que debiera, y yo creo que ahí, bueno, de ahí nuestro compromiso para potenciar esa interrelación. Este es el principio que hemos tratado de utilizar para esta obra, y también que utilizamos habitualmente en otras publicaciones o en otros proyectos que llevamos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Novagop, que algunos de vosotros ya conocéis. Hay algunos miembros de la comunidad de la administración pública que están hoy por aquí con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que todo esto tiene que ver con los valores, ¿no? que nos han llevado también a lanzar este proyecto, ¿no? Esa necesidad. Además, quiero destacar la larga trayectoria investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya lo hacía Nacho, pero yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Ahí, además, Nacho Criado ha tenido un rol muy importante en el trabajo que viene haciendo el departamento en el ámbito de la tecnología, el uso de las tecnologías y la administración pública. Y en el caso de las redes sociales concretamente, pues se viene trabajando ya desde hace diversos años, unos casi 5 años. Ignacio, yo
me incorporé posteriormente con Nacho, pero desde luego esa madurez que da la experiencia de los años es lo que sin duda ha hecho posible que planteásemos una obra con este perfil, ¿no? Fue a principios del año pasado, de 2013, cuando tomamos la decisión de elaborar el libro. Pensamos que además era necesario, estábamos en el momento yo creo adecuado y era necesario cubrir un ámbito que hasta el momento en el que hasta el momento no se estaba trabajando excesivamente en España, desde el punto de vista académico. Por tanto, queríamos cubrir un espacio de investigación escasamente explorado en nuestro país. A partir de esa idea, montamos un grupo en el Congreso de GIGAP, que se celebra en septiembre, sobre redes sociales, y tuvimos la inmensa suerte, la verdad, de recibir muchas propuestas y muy buenas, de alta calidad. Unas pocas fueron las elegidas y a partir de esas ponencias se ha realizado este libro. Eso yo creo que es importante ponerlo de relieve, ¿no? La calidad de las obras que participaron en el Congreso y que han dado como fruto posteriormente esta obra. A partir de ahí, la verdad es que el apoyo de la escuela ha sido muy importante. Y bueno, pues nos ha ido acompañando a lo largo de todo el proceso editorial y por todo ello, bueno, pues reiterar nuestro agradecimiento. ¿Vale? En cuanto a la estructura del libro, muchos ya la conocéis. Se trata de un libro que tiene un prefacio elaborado por la directora de la escuela, Montserrat de Vell i Torra, y un prólogo elaborado por Ignasi Genovés, director de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat de Cataluña. En la Generalitat, y concretamente Ignasi, están liderando el impulso de las redes sociales en la Administración y bueno, pues para nosotros la verdad es que ha sido un honor que participasen y que apoyasen el proyecto, ¿no? Bueno, pues aparte de estos capítulos más introductorios, pues hay otros 8 capítulos en el libro y bueno, pues yo voy a presentar ahora mismo muy rápidamente a cada uno de los autores para que os hagáis una idea del perfil de todos ellos, ¿no? Si revisáis un poco el perfil de los autores, os daréis cuenta de que un poco encajan en esto que comentaba antes, ¿no? Lo importante que era para nosotros vincular lo académico con el ámbito profesional, ¿no? Con la administración pública. Todos ellos tienen un perfil mixto, digamos, ¿no? O sea, por un lado tiene una vinculación claramente académica, pero por otro lado son profesionales en el ámbito público o en el privado, pero con una vinculación también con lo público, ¿no? Y todos, desde luego, con un altísimo nivel. No me voy a centrar en el capítulo 1 y 2, que elaboramos tanto Nacho como yo, ya yo creo que nos conocéis, sino que vamos a ir directamente al capítulo 3, que está elaborado por Sor Arteaga Juárez, que la tenemos hoy con nosotros y estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Es la autora del trabajo titulado Implicaciones legales en el uso de las redes sociales por las administraciones públicas, con especial referencia a la protección de datos de carácter personal. Sor es investigadora en la Universidad San Pablo CEU, pero además tiene esa vertiente profesional también, es abogada, asesora legal y responsable en nuevas tecnologías en Lequit. El capítulo 4 está elaborado por Joan Balcells, Albert Padrós Nanet e Iván Serrano y está titulado Twitter en los ayuntamientos catalanes, una evaluación empírica de usos y percepciones. En el caso de Joan y Albert, ambos son profesores de Ciencia Política en la UOC y además son miembros de un grupo de investigación sobre e-gobernanza, administración y democracia electrónicas. Por su lado, Iván está vinculado también a la UOC y es investigador en el IN3 e igualmente es miembro de investigación de este grupo de gobernanza, administración y democracia electrónica. El capítulo 5, elaborado por Javier Estebananz González y Menchu Ramilo Araujo, que estoy seguro que nos estarán siguiendo a través de streaming desde Vitoria. El capítulo se llama Gobiernos y Administraciones Locales Vascas en las redes sociales. En este caso, Javier es técnico en gestión de la información del Ayuntamiento de Vitoria y además está elaborando en estos momentos su doctorado. Y Menchu,
ya es doctora en ciencia política y de la administración y es una profesional, es una consultora que viene trabajando los temas de administración y nuevas tecnologías desde hace largo tiempo y ha elaborado diversas publicaciones. El capítulo sexto, elaborado por Nacho Criado y Mercedes Díaz García, que también la tenemos por aquí. Hola Mercedes, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tiene el título Redes sociales en las universidades públicas, análisis exploratorio y perspectivas de futuro. Mercedes es letrada en la asesoría jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está realizando también el doctorado sobre redes sociales en las universidades españolas. El capítulo 7, elaborado por Juan Manuel Roa, tiene como título Las redes sociales, una potente herramienta al servicio del Open Government. Juan Manuel tiene una vez más este perfil, ¿no? Es CEO de una consultora, Soluntia, que trabaja en proyectos también con la administración pública, pero está realizando además su doctorado en la Universidad de Granada. Finalmente, Jesús, el último, pero no por ello el menos importante, un muy buen artículo, muy interesante la labor que realizan en la escuela en el ámbito de las redes sociales. El título del artículo es El uso de las redes sociales como herramientas formativas y comunicativas en la administración pública, estudio de casos de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Jesús es técnico del área de tecnologías y gestión del conocimiento de la escuela, pero además es profesor asociado en la Universidad de Barcelona, community manager de la Universidad de Barcelona, en fin. Y yo creo que antes me comentaba que está también metido en algún proyecto más y también actúa como community manager, es decir, un practitioner convencido de esto de las redes sociales en la administración pública, ¿no? Bien, a todos ellos queremos, en fin, transmitirle nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por la participación en el proyecto y, desde luego, por su enorme trabajo. Como veis, yo me he limitado a repasar los capítulos y dar un poco el perfil de los autores para que los conocieseis de primera mano, pero al que le toca analizarlo va a ser al siguiente ponente, a Antonio, que será un poquito más severo seguramente que yo. Entonces, bueno, voy a darle paso a Antonio. De verdad, es un verdadero placer tener aquí a Antonio, que para mí, desde luego, es un referente en el ámbito de la modernización y de la innovación. Y además, bueno, os recomiendo que sigáis su blog sobre administraciones inteligentes, porque es un referente, desde luego, en el ámbito de la administración pública. Gracias. Gracias, Paco. No sé si funciona, pero se oye, ¿no? Vale. Gracias por acompañarnos y ahí termino los agradecimientos, porque ya no vamos a reiterar. Me han encargado el resumen en 10 minutos, avísame cuando lleve 10 minutos, con flexibilidad, pero avísame. A ver, yo voy a explicar los contenidos muy resumidamente, pero sobre todo voy a recomendar que lo leáis, leedlo y dejad de navegar. No estéis todo el día navegando y navegando y navegando. Leed de vez en cuando, dejad de navegar y leed un poquito, porque viene bien. Viene bien para la salud, para la inteligencia, porque no solo de lo digital vive el espíritu. Aparte que si perdemos las competencias analógicas, eso es muy peligroso. Entonces, como estamos todo el día pim pam, entonces yo creo que hay que hacer apostolado entre los digitales de que recuperen lo analógico y entre los analógicos de que descubran lo digital. Pero mi primera recomendación es leer. Pues yo me lo he descargado, claro, como no está en papel, podría la Generalitat también editarlo en papel, que tampoco pasa nada. No pasa nada. Entonces me lo he subrayado, que claro, eso no lo puedes hacer en la pantalla, pones notas, interrogaciones, ¿qué querrá decir aquí? Y esto está mal, y tal. En fin, ahí vas interactuando con el libro de una manera también interesante y está muy bien. Es decir, que a mí me ayuda a fijar conceptos, es decir, es otra manera, ¿eh? Son competencias diferentes, pero las dos muy válidas, las analógicas y las digitales. Por tanto, primera recomendación, leedlo. Segunda, ¿por qué lo hay que leer? Bueno, tiene muchos datos. Esto está muy bien que tenga datos, porque bueno, necesitamos datos de lo que está pasando con esto, porque sin datos no hay conocimiento científico, no hay análisis académico, entonces hace falta tener datos.
y hay datos, pues puede parecer una tontería, pero no hay datos sobre un estudio de ayuntamientos, cómo usan Twitter los ayuntamientos catalanes, pues, cuántos tweets ponen a la semana, tal. No es ninguna tontería, es decir, que aparte para la gente que está empezando, saber un poco el ritmo, la manera, cómo lo están haciendo los demás, es un referente muy, muy importante. Entonces, si ponemos tantos, muchos, pocos, nadie sabe si son muchos o son pocos, simplemente, pero empezar a ver los datos, porcentaje de retweets, número de seguidores y seguidos, relación entre ambos, si el alcalde del sitio tiene cuenta o no tiene cuenta, y resulta que hay una correlación cuando los alcaldes también tienen cuenta, y eso indica que están más comprometidos, resulta que eso funciona mejor, etcétera. O sea que en el libro hay datos que son muy interesantes. Son datos incipientes todavía, son datos casi que son escasos, pero que son muy interesantes porque probablemente marcan tendencias. Por tanto, mi primera recomendación es que es muy interesante por los datos que tiene. Pero más interesante que por los datos, yo creo todavía, lo es por las hipótesis, por las ideas que hay de los que han buscado los datos. Porque los que han buscado los datos lo han buscado desde un planteamiento, desde un enfoque, desde unos criterios. Y para mí eso es quizá de lo más rico del libro, porque son unas ideas muy inteligentes y muy sugerentes. Son algunas de las que han comentado antes, ¿no? A ver, ¿qué está pasando con esto en lo público? ¿Cómo están impactando las redes sociales en el ámbito público? Y a mí me gusta mucho el enfoque porque se hacen estas preguntas y a ver, ¿cómo está impactando esto más allá de la comunicación? Porque ya sabemos que en la comunicación está impactando y muchísimo. Después escucharemos a Carlos y no hace falta solamente con ver un organismo que tiene 700.000 seguidores, ya uno puede deducir el gran impacto que tiene en la comunicación. Pero ¿cómo está impactando en otras cosas? ¿Vale? Entonces, esa es lo valiente del libro para mí, son las hipótesis de qué está pasando más allá de la comunicación. ¿Qué es lo que hay más allá de la comunicación en lo público? Pues lo que hay son la gestión y las políticas públicas. Lo que hay es esto que se está llamando gobierno abierto, ¿no? Entonces, las hipótesis sobre esto me parecen primero me parecen valientes, porque buscan eso, buscan el impacto, más que el resultado, buscan los outcomes, buscan más que, y no solo los resultados inmediatos, ¿no? Entonces, desde las políticas públicas esto nos interesa y creo que interesa muchísimo. Es valiente la hipótesis porque está por demostrar. Quiero decir que nos lo tendrán que ir demostrando en los estudios sucesivos que realmente esto que apuntan va a ser así o no. Es decir, que la promesa del gobierno abierto todavía está por demostrar. Está por demostrar, pero a mí me encanta y me sumo a la valentía de la hipótesis porque me parece que remite a las preguntas radicales. A las preguntas radicales son las que, es decir, ¿realmente esto cambiará el modelo de gobierno? ¿Podrá cambiar esto el modelo de gobierno? ¿Esto podrá cambiar las relaciones entre gobierno-ciudadanos, entre administración-ciudadanos, entre políticos y ciudadanos? ¿Realmente lo cambiará? Estas son las preguntas claves, ¿no? ¿Realmente esto cambiará el modelo de negocio? Y permitirme la heterodoxia de la expresión hablando de administraciones públicas, pero ¿cambiará esto el modelo de negocio de las administraciones públicas? Porque, claro, hay negocios que se están yendo a pique y empresas que están desapareciendo porque no están sabiendo incorporar esto, y otras que están naciendo y triunfando en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿ocurrirá esto con algunos servicios públicos que algunos pueden hasta desaparecer si no son capaces de utilizar esto bien? Probablemente no en todos, porque en otros probablemente tenga muy poquito impacto también. Pero entonces estas son las grandes preguntas. Y estas son las preguntas que Ignacio Criado, que Paco Rojas plantean, digamos, yo creo que están detrás de todo el enfoque de la publicación y me parecen por eso interesantísimas y muy valientes. Habrá que demostrarlo. En el artículo de Paco estos son un poco los artículos introductorios, el enfoque y tal. El artículo de Paco Rojas nos propone un modelo teórico para analizar esto, basándose en experiencias y modelos en Estados Unidos de la profesora Mergel, ¿no? Creo que es, y yo creo que es un modelo que me parece que puede ser pertinente. Es decir, bueno, viene a plantear que la evolución irá de la administración tradicional, ha ido hacia la administración electrónica, de la administración electrónica a gobierno electrónico, y que el siguiente paso puede ser el gobierno abierto. Bueno, como digo yo, habrá que ver si esto es así. Yo lo que sí creo seguro es que no será así por inercia, eso es seguro. Que por inercia no va a ser, es decir, que la tecnología solo no va a producir este movimiento, sino que harán falta otras muchas más cosas, como el modelo teórico que ellos plantean ya indaga otras cosas.
que basta solo la tecnología, no, hay que mirar los cambios organizativos, hay que mirar el contexto sociopolítico, la ciudadanía, el contexto de gobierno, el contexto institucional. Entonces, a mí me parece que el modelo teórico es potente e interesante y me parece que, en fin, en ese sentido me sumo, ¿no? Esto que dice Paco Rojas, las tecnologías sociales realmente vienen a facilitar la participación social, la inteligencia colectiva, la coproducción de contenidos. Potencialmente sí, tenemos que demostrar que eso vaya a ser así o no vaya a ser así, y lo que ellos estudien e investiguen y los datos que tengamos de un sitio u otro lo irá contrastando, ¿no? A mí me gusta. Y bueno, ahí me quedo ahí, en la parte de Paco me quedo ahí, porque él además facilita ese enfoque teórico y facilita incluso una matriz de análisis para analizar los factores de éxito del impacto de las redes sociales en las administraciones. Muy útil, me parece muy interesante, y quien quiera ya que tire por ahí y que trabaje y que lo mire. Y me parece muy interesante el artículo de Paco Rojas también porque no esconde perspectivas críticas con esto. Es decir, incluso da unas pinceladas ahí de autores que tienen perspectivas críticas. Efectos perversos de la transparencia. Podemos estar yendo hacia una democracia del morbo con esto de la transparencia, que realmente lo que interesa es el morbo de cuánto cobran los políticos y otro tipo de morbos, o vamos a una democracia de verdad diferente, o vamos a una democracia de escaparate, y hay gente que dice que tiene mucha transparencia y es solo de escaparate. Bueno, estas son preguntas interesantísimas. Los riesgos del desarrollo normativo, que después aborda SOR, los riesgos de los costes de oportunidad, porque hemos gastado muchas cosas en proyectos tecnológicos y algunas. Que no nos pase como con algunos aeropuertos, que invertamos mucho dinero en una cosa y después, dentro de unos años, digamos, ahí va. ¿Y esto quién lo usa? ¿No? Bueno, pues Paco Rojas también deja caer eso. Por eso a mí me parece ese artículo, me gusta y hay que seguirlo, claro, hay que seguirlo. Hay que leerlo y hay que seguirlo. Sor Arteaga Suárez, que está por ahí, aborda precisamente estos riesgos, algunos de estos riesgos, sobre todo la parte de aspectos normativos. El capítulo es interesantísimo, da un repaso a todos los riesgos que tienen que ver, bueno, con los aspectos legales y especialmente con el tratamiento y circulación de los datos personales en las redes sociales y en las administraciones públicas. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Qué legislación hay en todo eso? Es decir, dar un repaso súper exhaustivo. Nada más por eso merece la pena tenerlo ahí a mano, porque repasa toda la normativa, no solo sobre protección de datos, sobre derechos de autor, derechos al honor, la intimidad, protección intelectual. Hace un repaso muy bueno sobre todo esto y nos dice dónde está, cómo está recogido, por dónde vienen las tendencias, etcétera, etcétera. También identifica buenas prácticas, y gracias porque ahí doy mi cuña publicitaria, aparece como buena práctica de protección de datos lo del Ayuntamiento de Alcobendas, y que conste que no nos conocíamos, pero bueno, yo aprovecho para decir que ahí tenemos una buena práctica en Alcobendas, igual que creo que la tenemos en redes sociales, aunque todavía no está circulando, pero creo que tenemos un enfoque también muy bueno. Bueno, y ya cierro paréntesis de la cuña publicitaria de Alcobendas. Identifica buenas prácticas y después hace recomendaciones en ese capítulo muy interesantes, recomendaciones sobre lo que hay que hacer para poner en marcha esto. Hay que tener políticas internas claras sobre eso, sobre social media, hay que capacitar y formar al personal, hay que no caer en cosas como asociar perfiles institucionales con personales, en fin, da unas recomendaciones, llega a recomendar las guías de uso, que son las que están ya utilizando algunas organizaciones, y aquí otra vez rendir homenaje a la Generalitat, que fue la primera que hizo una guía de uso, de la que hemos ido copiando todos los demás y aún seguimos copiando. Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante la labor también de la Generalitat. Y bueno, pues el capítulo de SOR creo que tenéis que leerlo porque, en fin, si no lo leéis con lo que os acabo de decir, es que hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Incluso avanza por dónde viene la normativa europea en este sentido, por dónde viene en cuanto a la regulación de temas como el derecho al olvido, es decir, lo que es la huella digital y el derecho al olvido, regulación de temas en las redes como el tema de protección de menores, regulación de temas como los derechos de portabilidad, en fin, me parece el capítulo. Después, ¿qué capítulo viene? Pues me parece que viene el de los ayuntamientos catalanes, el de Twitter, el de los ayuntamientos catalanes. Bueno, esto lo hace gente de la UOC, y cuando lo hace gente de la UOC, y esto ya es sospechoso de que puede estar muy bien, porque la UOC, sabéis que fue la primera universidad virtual, ¿me equivoco? Vamos a hacer también de otras, aparte de la Universidad Autónoma, pues también Entonces, la gente de la UOC suele saber mucho de estas cosas y en el artículo
lo pone de manifiesto. Yo creo que tienen unas hipótesis de análisis muy buenas. Analizan la presencia empírica de los ayuntamientos catalanes en Twitter. Esto es lo que analizan. Y alertan sobre algunas cosas, en sus propias hipótesis de trabajo. Alertan, ojo con que tengamos demasiadas expectativas sobre los efectos tan buenos para la gobernanza de eso, que no nos creamos que esto va a ser ya la revolución de la gobernanza de un día para otro. Alerta sobre que la tecnología sola no nos va a llevar al cambio y al gobierno abierto. Alerta sobre todo sobre los costes y sobre los costes de oportunidad. En definitiva, muy alineado con las hipótesis que Paco Rojas y Nacho Criado también plantean en su enfoque. Hay una buena noticia que yo creo que es mala y buena. Dicen que los desarrollos actuales están muy lejos de su etapa de madurez. Esto significa, es buena porque, bueno, como todavía no estamos en la madurez, probablemente podamos hacer muchas cosas. La mala es que, cuando dice esto, dicen que los resultados hasta ahora son pobres, ¿no? O sea que, ojito con esto. Y no os digo más, pero con este enfoque analiza todos los datos de Twitter de los ayuntamientos catalanes. Entonces, ya si lo queréis saber, también yo creo que lo debéis de leer, que está muy bien. Y después, Jaime Estebarán y Mencho Ramiro hacen lo mismo, muy parecido, pero para las instituciones vascas. Y aquí añaden una cosa muy interesante, que aparte no analizan solo Twitter, sino que analizan el conjunto de redes sociales y el impacto. Y no solo analizan los perfiles institucionales, sino que analizan también los perfiles de los políticos, del máximo de los alcaldes. Y muy curioso ver, en fin, los datos de los perfiles de los 7 o 8 alcaldes que analizan. Los comparan con los top del sector, los comparan con Obama y con el alcalde de Jun, que muchos lo conoceréis, el alcalde de Jun en Granada. Y bueno, son vascos, los comparan ahí con el mundo mundial como si fueran de Bilbao. O sea, y además, bueno, queda, la verdad que los resultados son los que son, pero el enfoque del análisis es buenísimo. Me parece interesante incluso el diseño de indicadores que hacen, cómo medir no solo los seguidores y tal, sino las interacciones, las conversaciones. Son criterios más cualitativos de medida que cuantitativos, con lo cual ahí me parece que también hay un planteamiento interesantísimo y que es muy curioso ver los datos también de los alcaldes, etcétera. Muy interesante, recomendable totalmente el análisis de métricas, etcétera. Después, Mercedes Díaz y Nacho Criado hacen el artículo sobre la universidad. Bueno, pues la verdad que también muy, muy interesante. Como universitarios hacen mucha parte de aproximación teórica y conceptual, otra parte de enfoque metodológico, clarísimo, y yo creo que ahí aportan muchísimo. Y después hay una cosa muy buena, hay un cuadro de datos de densidad de usos en las universidades que ellos analizan. Es decir, eso da unas perspectivas también muy, muy, muy interesantes de por qué estas universidades, por qué la UNED tiene estos datos, o la otra tiene estos datos, o la otra. Es una cosa curiosa también. Entonces me parece también muy recomendable. Igual que el artículo de Jesús Palomar, donde nos cuenta todo el enfoque digital, el enfoque 2.0 de la Escuela de Administración Pública Catalana. Me lo he preparado menos porque pensé que vosotros ibais a hablar de vuestros capítulos, pero vamos, me ha parecido muy, muy interesante porque, bueno, ya lo he dicho, han sido pioneros, no solo la escuela, sino otros departamentos de la Generalitat, y ellos están recogiendo toda esa experiencia, están trasladándola, comentándola para todos, y por tanto yo creo que cabe felicitarles y agradecerles la iniciativa. Y después está, y finalmente, el artículo de Juan Manuel Roa, que de alguna forma cierra el círculo del libro, aunque es el penúltimo, porque vuelve un poco al principio al enfoque de Nacho Criado y de Paco Rojas, porque resume todo el marco teórico de lo que es el gobierno abierto, hasta donde hoy lo conocemos, resume ese enfoque, hace un repaso de buenas prácticas a nivel mundial, con lo cual está muy bien, y hace una descripción muy exhaustiva de dos prácticas concretas en España, el caso de Irekia en el País Vasco y el caso del Foro Genil en Andalucía, que es una experiencia muy curiosa que hoy mismo están presentando nuevos avances, etc. Un espacio más pequeño, de un municipio de 20.000 habitantes, creo que es Genil, y toda la experiencia de Irekia en el País Vasco, que es referente hoy también para muchos. Y esto es un poco, quería suscitaros que lo leáis, no sé si lo habré conseguido o no. ¿Se cumplirá la promesa del gobierno abierto?